Saludos cordiales desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde les vamos a ofrecer la solemne Eucaristía correspondiente al séptimo domingo de Pascua. La liturgia de hoy pone ante nuestros ojos el último de los misterios de la vida de Jesucristo entre los hombres, su ascensión a los cielos. Él mismo dijo a sus discípulos: «Conviene que yo me vaya», y les anunció: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Gracias a ese Espíritu e injertados con Cristo por el bautismo, estamos capacitados para servir a Dios en su acción sobre el mundo por el sacerdocio común de los fieles y para ayudar a los hombres en su camino hacia Dios, con el testimonio de la palabra y del ejemplo. Tenemos una tarea por delante y no podemos permanecer pasivos. Tenemos que contribuir en la extensión del reino, y en la fiesta de hoy resuena el mandato amoroso del Señor, que al subir a su gloria nos envía como testigos suyos por el mundo entero. Eucaristía que estará presidida por el prelado de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio. Como es habitual, interviene en la parte musical el coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral, dirigido por el por el maestro capilla de la Santa Iglesia Catedral, el canónigo don Antonio Murillo, acompañado al órgano por Clemente Mata. Intervienen como auxiliares del altar Juan Manuel Rico y Francisco Caballero, siendo este último el que interviene como maestro de ceremonias. Hoy se celebra la Jornada Mundial y Colecta de las Comunidades Sociales, y asimismo durante la celebración se hará entrega de la cruz a los misioneros del verano a través de la Delegación de Misiones. Así pues, es el momento de saludar a los telespectadores de 13 Televisión y de las televisiones locales y provinciales, así como por el canal regional de 7 Televisión Andalucía, que intervienen como compañeros de esta retransmisión. Así pues, queridos amigos, damos ya comienzo a esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Sed todos bienvenidos, queridos hermanos, a este domingo de la Ascensión del Señor. Que nuestra mirada y nuestro corazón se sientan atraídos por Jesucristo desde el cielo, que viene al altar para seguir alimentando nuestro caminar. Domingo del envío misionero, con Cristo resucitado. Nos disponemos a participar en estos santos misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracia, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia de la palabra en el día de hoy, en su primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. A la vista de ello, fue elevado al cielo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo de Jesús. Hizo y enseñó el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó a él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es hora cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijo al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileo, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. A continuación se cantará el Salmo responsorial. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad.
Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Seguidamente se dará lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Lo sentó a su derecha en el cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Se me ha dado todo el poder en el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Queridos hermanos, a los 40 días de la resurrección de Jesucristo el Señor, subió a los cielos para enviarnos el Espíritu Santo pasados estos 10 días
De manera que el tiempo de Pascua, 50 días, tiene en esta fiesta de la Ascensión un hito importante. Los 40 días se cumplían el jueves. Es una de las fiestas que ha sido trasladada al domingo por razones laborales. Pues este domingo celebramos la ascensión del Señor a los cielos. No solo su alma, su espíritu, como sucede pues con todos los que mueren en el Señor. Su alma se presenta ante Dios y deseamos y pedimos pues que llegue cuanto antes al cielo. En el caso de Jesucristo y después en el de su madre, fueron al cielo con su cuerpo, su alma y su cuerpo. Ascensión de Jesucristo a los cielos significa que Jesús se va a su casa. Su casa no está en la tierra, su casa es el cielo. Allí vive con el Padre en la eternidad y con el Espíritu Santo. Y se ha hecho hombre para rescatar a todo el género humano del poder del pecado y de la muerte. Y una vez realizada la obra redentora, que se ha consumado en la cruz, previa pasión, etc., Jesús resucita al tercer día y durante 40 días fue apareciéndose a los apóstoles, a los discípulos, a las mujeres, en el lago, cuando estaban pescando, en el cenáculo, sin Tomás, con Tomás, a los discípulos de Emaús, aquella tarde de Pascua, en fin, San Pablo, que nos transmite como una crónica de esas apariciones, nos dice, y a más de 500, la mayoría de los cuales viven todavía, dice él cuando escribe aquella carta. Es decir, Jesús tuvo mucho interés en que su resurrección quedara certificada, no solo por uno que un día le había visto no sé dónde, sino por todos los apóstoles, incluso por el más incrédulo, y por las mujeres que fueron las primeras que recibieron este testimonio, y los discípulos de Emaús, y más de 500 hermanos, a los que él, Jesús, fue apareciéndose cuando él quiso, donde él quiso y a quienes él quiso. No accedían a él los que querían. Yo quiero verle. Eso era en la vida terrena. Pero una vez que ha resucitado, es Jesús el que tiene la iniciativa. Entonces y hoy, aunque no se nos aparezca visible, tangiblemente, la experiencia del encuentro con Jesús se produce por iniciativa de Él. Es Él el que lleva la rienda de este contacto, de este encuentro que en nosotros produce tanta alegría. Encontrarnos con Jesús no es producto de nuestro razonamiento, ni siquiera de nuestra bondad. Encontrarnos con Jesús es fruto de su amor, que nos sale al encuentro, como salió al encuentro de Pablo, y eso que iba persiguiendo a los cristianos, o como ha salido al encuentro de tantísimas personas a lo largo de la historia. Ahí están las vidas de muchos conversos, de muchos santos, que en un momento de su vida Jesucristo les ha salido al encuentro, les ha abierto los ojos y han dicho, es el Señor el que ha entrado en mi vida. Y por lo demás, esta es la experiencia fundante de todo cristiano. Hemos recibido el bautismo de pequeños, y con ello nuestros padres han cumplido su obligación como padres cristianos, pero la persona va creciendo y no puede vivir solo de una fe heredada, sino que en un momento de su vida, incluso podríamos fijar el día, la hora, el lugar, Jesucristo ha salido a su encuentro y ha descubierto que Él, Jesucristo, es un amor para siempre, no solo para toda la vida,
sino para toda la eternidad, y que es un amor de misericordia, es un amor que me perdona siempre, y descubre que este amigo merece la pena cultivar su amistad, porque nunca falla, ni siquiera en los momentos de dificultad o de dolor. Y descubre que este encuentro con Jesucristo es lo mejor que ha podido sucederle en la vida. Así fue en los apóstoles, así sigue siendo en su iglesia y así sigue siendo para cada uno de nosotros. Hasta que uno no se encuentra personalmente con Jesucristo y eso le cambia la vida, no podemos decir que es cristiano de verdad. Bueno, si está bautizado es cristiano, claro. Pero bueno, pues es una vida de componendas, con el mundo, con sus gustos o caprichos, con el encuentro con Jesucristo, sin embargo, cambia la vida y hace que todo gire en torno a este Jesucristo. Durante 40 días Jesús tuvo mucho interés en certificar su resurrección y por eso a tantos contemporáneos les hizo ver que estaba vivo, que había resucitado, que era el mismo que había sufrido la muerte en la cruz, crucificado, había sido depositado en el sepulcro y había resucitado, estaba vivo. Esta es la gran noticia para el mundo entero, que produce un gozo desbordante. Así lo dice la liturgia y así lo seguimos celebrando a día de hoy. Concluidos estos 40 días, Jesús reunió a los apóstoles, a los discípulos, y delante de ellos subió al cielo. Ya nunca más lo veremos hasta el final de la historia, que vendrá glorioso para juzgar a vivos y muertos. Y nos encontraremos con Él cuando se acabe nuestra etapa en la vida terrena. Este será el momento más gozoso de nuestra existencia, verlo cara a cara y poderlo abrazar con un abrazo eterno. Este Jesucristo al que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, porque la Iglesia nos lo ha presentado a través del testimonio de los apóstoles, de los santos y de las personas que en torno a nosotros nos han llevado al encuentro con Jesucristo. Subir al cielo. Esa es nuestra meta. No tenemos casa permanente en la tierra. Por muy bonito que sea el chalet de la playa o el de la urbanización X, todo es provisional. Aquí lo vamos a dejar todo. Nuestra casa es el cielo. Y es allí donde hay que ir construyendo con buenas obras, respondiendo a la gracia de Dios y llegando a la meta, que es la santidad. Hemos de ir construyendo esa casa que Dios va construyendo en el cielo para cada uno de nosotros. Me voy, dice Jesús, y volveré. Volveré a buscaros cuando haya preparado un sitio para vosotros y os llevaré conmigo. El cristiano, el que se ha encontrado de verdad con Jesucristo, sabe que no tiene aquí morada permanente. Su casa es el cielo y por tanto aspira a los bienes del cielo, no a los de la tierra. Ese desprendimiento para volar con Jesús al cielo ahora se produce en nosotros, en la mirada, en el corazón, y hemos de ir evitando todo lo que nos pesa y nos hace quedarnos en la tierra. El pecado en todas sus formas. Y hemos de aliviar el peso mediante el sacramento del perdón, la penitencia, la vida cristiana que nos va dando alas para ir al cielo. La fiesta de la Ascensión es fiesta de cielo. Mirar al cielo. No tengáis miedo que por eso nos olvidemos de los trabajos y de los compromisos en la tierra. No. El hombre contemporáneo, si de algo tiene peligro, es de mirar demasiado a la tierra.
para buscar placer, tener dinero, fama, poder, y se le va la vida entera en esa tarea. Y de pronto se da cuenta que su casa está en el cielo. Menudo susto se lleva tantas ocasiones. Pero Dios, que es buen Padre, nos da de vez en cuando, nos remece, como se hace con el árbol, para que caiga la fruta, y nos descabala y nos saca de nuestros quicios y de nuestras comodidades. Bendito sea Dios, que de vez en cuando nos hace caer en la cuenta de nuestra verdad, que somos caminantes, y que por tanto nuestra meta está en el cielo, no en la tierra. Nuestras metas, por tanto, no es a ver cómo me lo paso lo mejor posible y disfruto de la vida todo lo que pueda. Por ahí vas, camino de perdición. O a ver cómo tengo dinero lo más posible para poder vivir yo a mi antojo y gusto. Mal vas por ahí. O a ver cómo alcanzo el mayor prestigio, el mayor poder. No, esos son bienes de la tierra, cuando son bienes, que muchas veces son males. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, no los de la tierra. Y en ese momento en que Jesús sube al cielo, le encomienda a la Iglesia entera, a los apóstoles, el mandato misionero. Id al mundo entero y haced discípulos de todos los pueblos. No porque les impongáis a la fuerza la fe cristiana, no, sino porque con vuestro testimonio podáis decirles: yo me he encontrado con Jesucristo. Porque mucha gente ni siquiera ha oído hablar de Él, incluso en nuestros ambientes, aunque parezca mentira. Y más incluso en lugares a donde no ha llegado la buena noticia. El mandato misionero, por tanto, nos lleva a ser testigos de Jesucristo entre los nuestros y a ser testigos hasta los confines de la tierra. Ese es el mandato misionero que la Iglesia procura cumplir, porque le suena en sus oídos y en su corazón lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Id al mundo entero y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de la historia. Es una palabra que resuena, y hoy es el Evangelio de esta fiesta de la Ascensión. Por eso también en esta celebración algunos de vosotros, jóvenes y adultos, recibiréis este mandato misionero, esta bendición del obispo, la entrega de la cruz, porque en el verano, tomando tiempo de vuestro descanso, vais a tierras lejanas a compartir vuestra fe, a ser testigos de Jesucristo, y al mismo tiempo recibiréis un crecimiento en vuestra fe al cumplir este mandato misionero del Señor. Queridos jóvenes y adultos, que este verano iréis en misión durante un tiempo limitado, que no sea una simple experiencia veraniega de turismo. A eso no hace falta ser misionero, y de turistas está lleno el mundo entero, sino que vais a un lugar a vivir con cierta austeridad, entrega, servicio, para compartir con jóvenes, con niños, con adultos, la fe que habéis recibido. Y percibiréis cómo el mundo está mal repartido, no solo en los aspectos materiales, sino también en este, de la fe cristiana. Probablemente aquí uno se permite el lujo de si va a la misa de 10 o a la de 12, porque le guste más el cura o porque tarde menos o más. O se permite el lujo de ir a esta iglesia y no a la otra y a la de más allá, como si fuera un supermercado. Cuando llegas allí te das cuenta que han andado horas y horas para venir a la Eucaristía del domingo, a la hora que sea,
no te preguntan a qué hora es la misa. Si acaso lo preguntan es para llegar a tiempo. Le pregunto una vez a uno, ¿y cuánto tiempo has caminado para llegar a esta Eucaristía del domingo? 8 horas. Entonces no habrás dormido. No. Pero no porque se fuera de juerga el sábado, sino porque se puso en camino desde su casa para llegar a la misa del domingo. Con hechos como estos uno se queda mudo. Pues se da cuenta que el valor de la fe, el esfuerzo por alimentar la fe, que tantas personas en aquellos países de misión realizan, nos deja mudos a los que tenemos todo a nuestro alcance y nos permitimos el lujo de decir, no tengo ganas. Por eso cuando uno hace una experiencia misionera, como la que vais a hacer vosotros este verano, a la vuelta viene pensativo. Yo pensé que iba a dar y algo habré dado, pero resulta que me han dado ellos a mí el testimonio de una fe honda. Y es que cuando uno es pobre, cuando uno no tiene otros apoyos, confía en Dios más fácilmente. Confía en Dios más fácilmente. Y cuando tiene todo lo que aquí tenemos, se permite el lujo de dejar a Dios para otra época de su vida. Por tanto, la experiencia misionera, jóvenes y adultos, que este verano vais a realizar, os ayudará a entender que los dones de Dios hay que valorarlos. La Eucaristía del domingo, el perdón de los pecados, el sacramento del bautismo que un día recibimos, la solidaridad cristiana de unos con otros, para que si el mundo está mal repartido, poder repartir nosotros algo de lo mucho que hemos recibido. No echemos la culpa a Dios, que Dios no tiene culpa de lo que hemos hecho mal los hombres. Que la experiencia misionera sea para vosotros un cumplimiento del mandato de Cristo y aprenderéis mucho al ver personas humildes, pobres, sencillas, que creen en Dios, que creen en Dios. Y quizá alguna de vosotros entienda, ¿y no podría dar yo mi vida entera? Ahí dejo el interrogante. Cuando fui la primera vez a Picota, algunos vais allí, en Moyobamba, Perú, iba acompañando a 2 sacerdotes de nuestra diócesis, Francisco y Juan. Y la asamblea en aquella parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Picota, estaba llena. Y un grupo abundante de personas lloraba durante toda la celebración. Y al final, cuando ya terminó la Santa Misa, me acerqué. ¿Por qué lloráis? Porque llevamos toda la vida pidiéndole a Dios que nos mande un padrecito, un sacerdote. Y nos ha mandado 2. Lloraban de alegría. No podían creerse que 2 sacerdotes fueran a vivir allí, como están desde entonces hasta el día de hoy, unos tras otros, entre otros el padre Leopoldo, que está esta mañana concelebrando. Qué tarea más grande la de los misioneros y las hermanas misioneras y los jóvenes y los seminaristas que también irán en otro momento, también este verano. Pidamos por los misioneros. En la Iglesia Universal son 500.000, pero esos son misioneros de por vida, para toda la vida, hombres y mujeres. Pidamos por los misioneros que llevan la buena noticia de Jesús cumpliendo el mandato misionero. Y encomendemos a la Virgen Santísima esta tarea de la Iglesia que arranca el día de la Ascensión y el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo
y se dispersaron por el mundo entero. Hasta nosotros ha llegado la buena noticia, el Evangelio, fruto del sacrificio de muchos. Pues un poquito de sacrificio por vuestra parte hará mucho bien a los demás y os hará bien a vosotros. A María Santísima os encomiendo y al final de la Eucaristía bendecimos las cruces e id en el nombre del Señor, en el signo de la Santa Cruz, a anunciar lo que vosotros habéis visto y experimentado, que solo en Jesucristo está la salvación del mundo. Que así sea. Profesemos juntos la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, nuestro gran sacerdote, que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su Iglesia, que luchando en medio de las dificultades del mundo y no permita que sus fieles se dejen cautivar por los bienes de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, el Señor, que prometió que al ser elevado sobre la tierra atraería a todos hacia sí, revele su nombre a los hombres que aún no le conocen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son perseguidos a causa de su fe o a causa de su lucha por la justicia, para que sientan siempre en ellos la fuerza de Dios que los acompaña. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos y hermanas que hoy son enviados, para que encuentren en el Señor su fortaleza y su alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos, celebrando esta Eucaristía, por nuestros familiares y amigos, para que haya entre nosotros paz, generosidad y espíritu de servicio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los comunicadores sociales no perviertan con la falsedad el don precioso de la realidad que nos rodea y sepan transmitir la paz, verdadera noticia, sin impregnarla de nada que le reste verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre Todopoderoso, que has resucitado a Cristo, tu Hijo, y lo has hecho Señor del universo, reconoce la voz de tu amado en las oraciones de tu Iglesia
y concédenos lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. La colecta de hoy será destinada a la misión diocesana en Picota, Perú. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy
ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Aciclo y Santa Victoria, patronos de la diócesis y de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la Ascensión, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Oh
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Una del mediodía continuamos ofreciéndole la solemne Eucaristía correspondiente al 7º domingo de Pascua, Jornada Mundial y colecta de las comunidades sociales. Asimismo, durante el desarrollo de esta Eucaristía se hará entrega de la cruz a los misioneros del verano por parte de la Delegación de Misiones. Eucaristía que está siendo presidida por Monseñor Demetrio Fernández González y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio, así como por sacerdotes de la propia diócesis. Interviene en la parte musical en el día de hoy el coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral, dirigido por el maestro capilla, el canónigo don Antonio Murillo, acompañado al órgano por Clemente Mata. En el día de hoy intervienen como auxiliares del altar Juan Manuel Rico y Francisco Caballero, siendo este último el que está desarrollando la labor de maestro de ceremonia de esta celebración. Decirle a ustedes que Monseñor Demetrio Fernández González, tras los saludos protocolarios, ha comenzado su homilía diciendo que a los 40 días de la resurrección de Jesucristo subió al cielo. Este domingo, pues, celebramos la ascensión de Jesucristo a los cielos. Ello significa que Jesús subió a su casa. Durante 40 días se fue apareciendo a los apóstoles, a las mujeres y a más de 500 personas, según nos dice San Pablo. Encontrarse con Jesús es debido a su profundo amor, un amor para siempre, un amor de misericordia. Por tanto, el encuentro con Jesucristo es cambiar la vida. Subir al cielo es nuestra meta. Sentí y subí a nuestra casa. Por tanto, la fiesta de la Ascensión es la fiesta del cielo. En la segunda parte de la homilía, Monseñor Demetrio Fernández González ha dirigido a los misioneros de verano que les será entregado la cruz de las misiones y pues al mundo y enseñar el Evangelio y por tanto a servir a jóvenes y adultos. Pidamos pues por los misioneros que llevan la buena noticia de Jesús. Solo en Jesucristo, ha dicho, está la salvación del mundo. Esto ha sido a grandes rasgos la homilía que nos ha ofrecido en el día de hoy Monseñor Demetrio Fernández González. Estamos llegando ya a la parte final de esta celebración, donde el celebrante pronunciará la oración de acción de gracia e impartirá la bendición a todos los fieles. No sin antes, como hemos dicho en repetidas ocasiones, hará entrega de las cruces de las misiones. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana
se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendecimos las cruces, vais saliendo los misioneros y os las entregaré. Conforme vaya nombrando, señor obispo, estos son los nombres, algunos de los nombres de los que nuestra Iglesia de Córdoba, cumpliendo el mandato del Señor, envía a anunciar el Evangelio y acompaña con sus oraciones. Conforme vaya nombrando, vais diciendo presente y os venid al altar mayor. Reverendo don Leopoldo Rivero Moreno, presbítero a la Iglesia que está en Perú. Reverendo don José María Muñoz Urbano, presbítero a la Iglesia que está en Perú. Reverendo don Miguel Ramírez González, presbítero a la Iglesia que está en Perú. Don Juan Ignacio Gómez Luengo Carrera, laico a la Iglesia que está en Perú. Don Jaime García Gómez Luengo, laico a la Iglesia que está en Perú. Doña Alicia Risco Encinas, laica a la Iglesia que está en Perú. Doña Ángela María Ruiz Martín, laica a la Iglesia que está en Perú. Don Miguel Ángel Artacho Castilla, laico a la Iglesia que está en Perú. Don José Carlos Jodral Millán, laico a la Iglesia que está en Perú. Don Rafael García Luque, laico a la Iglesia que está en Perú. Doña Julia del Rosal Prieto, laica a la Iglesia que está en Perú. Doña Elena Hostos Calva, laica a la Iglesia que está en Paraguay. Doña Lucía Serrano Maciñeiras, laica a la Iglesia que está en Paraguay. Doña María del Carmen Amo Venceslá, laica a la Iglesia que está en Tierra Santa. Doña Estefanía Velasco Pérez, laica a la Iglesia que está en Paraguay. Doña Virginia Moirano Navajas, laica a la Iglesia que está en Argentina. Doña María Berjano Canalejo, laica a la Iglesia que está en Argentina. Don Guillermo Gómez Quero, laico a la Iglesia que está en Perú. Don Antonio Holgado Rubio, laico a la Iglesia que está en Paraguay. Don Luis García Torrico, laico a la Iglesia que está en Argentina. Don José Chastán Fonseca, laico a la Iglesia que está en Paraguay. Doña Claudia Lícari Pedraza, laica a la Iglesia que está en Perú. Don Rafael Vázquez Alcántara, laico a la Iglesia que está en Argentina. Don Juan del Campo Millán, laico a la Iglesia que está en Argentina. Y doña María Romero Lorenzo, laica a la Iglesia que está en Perú. Eso. Señor Padre Santo, que hiciste de la cruz de tu Hijo fuente de toda bendición y origen de toda gracia, dígnate bendecir estas cruces y haz que quienes las llevan a la vista de los hombres se esfuercen por irse transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. La Santa Misa siempre termina con estas palabras. Podéis ir en paz. ¿Qué entendemos? Que ya ha terminado y nos vamos a casa. No. La misa termina siempre con estas palabras que significa id a la misión. Hoy adquiere valor y cuando lo oigáis siempre en la misa, recordad que no solo es decir ya puedes irte a tu casa, sino ite, misa es id. La misa ha sido cumplida, id a la misión. Id enviados. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues hasta aquí nuestra celebración eucarística de este día de la Ascensión del Señor desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde ha estado presidida por Monseñor Demetrio Fernández González, pastor de la diócesis cordobesa. Es el momento de manifestar nuestro agradecimiento, en primer lugar, al Cabildo Catedralicio, que como siempre pone a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la celebración de nuestro trabajo. Agradecimiento que hacemos extensible al coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral, que con sus cantos han dado solemnidad a este acto, y cómo no, a los compañeros de 13 Televisión, del canal regional 7 Televisión Andalucía y a las televisiones locales y provinciales que han compartido con nosotros esta celebración. Todo eso ha sido posible gracias al trabajo aquí en la Santa Iglesia Catedral, a nuestros compañeros en realización Sergio Martín Barbarroja, control de cámara Lucas Fernández Flores y en sonido Javier Mateos Carrillo, y el que les habla Francisco Pérez, que en nombre de todos ellos les manda un cordial saludo.